a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Bien, como nos han venido dando seguimiento, ustedes que se encuentran en línea y quien se encuentra de manera presencial, el día de hoy contamos con dos personas que son estudiosos de las leyes y de los derechos humanos. Ambos dos son doctores. Quien va a hacer presencia y va a dar tema referente a la inquietud que hemos manejado sobre el tema de robo de infante, pero ahora van a anexar el tema con migrantes, es el doctor Carlos Óscar Uribe Méndez, a quien agradecemos su presencia. Es un honor, doctor, tener aquí en este centro. Muchas gracias a todo el amable auditorio que nos acompaña. A sus órdenes. Va a dar el tema de robo de infantes por migrantes, tema que ha detonado tanto de norte a sur del país, de lo largo y ancho de nuestro país. El doctor es estudioso de las leyes y respetuoso de los derechos humanos, y con pleno conocimiento en la materia, él se suma a esta causa tan noble de difundir estos conocimientos, estos talleres, esas capacitaciones de manera preventiva. ¿Con qué finalidad? De culturizar a la población nacional y, ¿por qué no internacional? Ya que en varios países nos están viendo también y se han sumado a esta causa. Por ejemplo, Europa ha tenido la inquietud y nos ha hecho la recomendación que se repita o que demos un poco más de apertura y amplitud en este tema. Queda con nosotros el doctor Carlos Óscar Uribe. Gracias. Adelante, doctor. Gracias a Protección Preventiva por la amable invitación a esta ponencia tan importante como es el robo de infante en migrantes. Servidor Carlos Óscar Uribe, doctor en Gobierno y Administración Pública. Espero que sea de su interés esta presentación, en el que los migrantes no acompañados siempre han sido vistos como un grupo vulnerable al que hay que proteger. Sin embargo, la migración infantil no acompañada a nivel mundial es una migración que va en aumento y que han demostrado que son capaces de enfrentar y superar todos los peligros asociados en su tránsito migratorio. Las discusiones sobre migración suelen iniciarse con una descripción de los flujos entre los países en desarrollo y desarrollados, la denominada migración sur-norte. Dentro de este flujo cobra especial relevancia la migración que viene desde Centroamérica hacia Estados Unidos, en condición migratoria indocumentada o irregular. De acuerdo a la cita de Rodríguez en 2014, señala que es un fenómeno transnacional que ha cobrado importancia en la región en las últimas décadas, manifestando que la mayor parte de estos desplazamientos se producen por tierra y obedecen a múltiples causas, entre las que destacan motivos laborales, de inseguridad y violencia, reunificación familiar y, en el caso de algunas comunidades, la tradición migratoria. Finalmente, hoy día, estas fechas decembrinas los invita a ese éxodo masivo. Los enfoques que han prevalecido sobre la migración internacional hasta hace pocos años se han concentrado principalmente en seguridad, inmigración, rutas migratorias. Amnistía Internacional menciona las condiciones de migración, tránsito y repatriación, de acuerdo a UNICEF, niñez retomada, motivos de migración, así como su vulnerabilidad. Todos estos autores, todas estas instituciones, solo por mencionar algunos grupos, están enfocados en difundir y defender este fenómeno social llamado migración internacional. Adelante, por favor. La situación de vulnerabilidad que enfrentan las niñas, niños y adolescentes principalmente, estos migrantes no acompañados que transitan por territorio mexicano, los hace víctimas potenciales en muchas ocasiones de secuestro y trata de personas, así como de violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades migratorias. También, en virtud de su irregularidad, estas niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados se ven en la necesidad de buscar rutas menos vigiladas, las cuales son más peligrosas y en muchos casos ponen en peligro adolescentes. Lo anterior surge en relación a que
se ha vuelto un uso habitual al hablar de niñas, niños y adolescentes utilizar el término menor para referirse a los niños. El concepto de menor, de latín minor, oris, el término menor es definido por la Real Academia Española de la Lengua como composición de algo pequeño que es inferior a otra cosa en cantidad, intensidad o calidad, menos importante en relación a algo del mismo género. El concepto niña, niño o adolescente, ¿qué es ser niño? La palabra niño ha sido definida como un adjetivo en relación a que ésta, en la niñez, que tiene pocos años o que tiene poca experiencia, también ha sido utilizado para dirigirse a una persona que ha pasado de la niñez. De acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, 2017, analizando lo anterior, se puede advertir claramente que el término niño hace alusión a una persona en los primeros años de su vida. Generalmente se ha utilizado el término niño para referirse a las personas entre 0 y 12 años de edad, pero, y aquí entra la ambivalencia, también algunas veces se utiliza el término niño para referirse a personas mayores de 12 años, pero menores de 18. Esta particularidad la avala la propia Convención sobre los Derechos del Niño al señalar que el niño es todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. De la misma forma, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su reciente opinión consultiva 21/14 sobre los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y o necesidad de protección internacional, al dejar claro que el término niña o niño incluye evidentemente a los adolescentes. La siguiente, por favor. El Comité de los Derechos de los Niños, en su observación general número 6, en relación al trato de menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, hace una distinción entre niña y niño separado y niña y niño no acompañado. Para el primer término se entiende niña o niño separado a los menores separados de ambos padres o de sus tutores legales o habituales, pero no necesariamente de otros parientes. Por tanto, puede tratarse de menores acompañados por otros miembros adultos de la familia. Por otra parte, en relación al segundo término, niña y niño no acompañado, ha manifestado que el último comprende a la niña o niño que está separado de ambos progenitores y otros parientes, y no está al cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre, incumbe esa responsabilidad. Los anteriores conceptos se tornan un poco confusos. Si bien ambos niños viajan no acompañados de sus progenitores o tutores legales o habituales, las niñas y niños separados pueden ir acompañados de algún miembro de la familia, contrario a las niñas y niños no acompañados, los cuales no van con ninguna persona de su familia. Sin embargo, este último concepto se torna un poco ambiguo, porque si bien no puede ir acompañado de ninguna persona de su familia para que se configure el mismo, no señala nada que prohíba que no puede ir acompañado de otro adulto que no pertenezca a su familia para que se configure su situación de no acompañar. Este es el concepto del niño. Sí, este hecho, doctor, se ha venido dando ahora que los migrantes tienen el acceso al vecino país del norte. Lo toman como etiqueta de amparo, ya que al ir sin un adulto, el vecino país los concentra en un lugar donde se les hace algún tipo de investigación. Valorando la edad y que efectivamente lleguen sin algún adulto. Estos menores son más susceptibles de ser regularizados de alguna manera en este país de vecino del norte. Al carecer del apoyo de algún familiar o adulto que los acompañe, las autoridades los toman, los receptan, los medican porque llegan con estado de anemia, llegan en mal estado físico, sucios. Ellos les dan algún tratamiento en algunos días, los tienen concentrados en determinados lugares para que a su vez
pueda haber una manera de legalizar su situación en ese país. Pero efectivamente, esto que está pasando de los migrantes no es más que una maña del adulto para que posteriormente ellos puedan ingresar a ese país estando los niños con alguna situación legal en ese país. Es correcto, capitán. Por favor. En ese contexto, capitán y acompañantes que hoy nos hacen favor de abordar este tema, y tomando en consideración que la presente investigación se centra en niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en tránsito por México, se considera que lo más propio es utilizar el término niña y niño y adolescente no acompañado, tal como lo manifiesta la Ley de Migración en su artículo 3, fracción 18, al señalar que se entenderá por niña, niño y adolescente no acompañado a todo migrante nacional o extranjero, niña, niño o adolescente menor de 18 años de edad que se encuentre en territorio nacional y que no esté acompañado de un familiar consanguíneo o persona que tenga su representación legal. Así, bajo la anterior premisa y para los fines de esta presentación, se entenderá por niña, niño y adolescente migrante no acompañada a toda niña, niño o adolescente procedente de Centroamérica que haya entrado al país por las vías irregulares y que durante todo su proceso migratorio nunca haya estado acompañado por algún miembro adulto de su familia, con independencia que pueda estar acompañado de otras personas. Aquí en México, a manera de, con elaboración propia y a manera de mostrar cómo se concentra la ayudantía de parte de un grupo de personas preocupadas por el tránsito de estas personas de manera irregular por nuestro país y con un sentido humanista, tenemos, por ejemplo, estados con una importancia significativa en albergues, como Baja California, en sus ciudades como Mexicali, Tijuana. Tenemos los albergues juveniles, otro llamado del desierto del Ejército de Salvación, de la Madre Asunta, la Casa del Migrante de Tijuana, la Casa IMCA para menores migrantes, del tema que hablamos. En Chiapas tenemos en Arriaga y Tapachula el Hogar de la Misericordia para Arriaga, y para Tapachula Albergue Belén, Albergue de Jesús del Buen Pastor, Casa del Migrante de Tapachula, Casa del Migrante Hogar de la Misericordia, Centro de Atención a Niñas y Niños y Jóvenes Migrantes. En Ciudad de México tenemos a Cafemín, Asociación Civil. En Coahuila, en Piedras Negras, tenemos de nuevo Casa IMCA, en Piedras Negras. En Saltillo, la Casa del Migrante Saltillo. Frontera de Justicia, Asociación Civil. En Oaxaca, en Ixtepec y en Oaxaca de Juárez, Capilla, Albergue Hermanos del Camino, y de adolescentes también, Hermanos del Camino. En Tabasco, en Tenosique, el albergue La 72. Este es un ejemplo claro de los esfuerzos que también los mexicanos tenemos como conciencia social para el auspicio de estas migrantes, que muchos de ellos son niños, niñas y adolescentes no acompañados, los cuales necesitan todos los cubrir sus necesidades básicas, y estas asociaciones cuentan con recursos suficientes para atender la desafortunada aumento en la demanda de víveres, ropa, todo lo necesario que ellos necesitan para llegar al vecino país del norte. Por favor. En cuanto a la Ley de Migración, en su artículo 112, fracción primera, señala, entre otras cosas, que cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado sea puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el conocido DIF. Lo anterior como objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada mientras se resuelve su situación migratoria, lo que acabo de comentar.
La situación real de migrantes en tránsito en México. La red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, la red ODEM, ha señalado que en 2020 se registraron 5.298 eventos delictivos en contra de migrantes, en donde 3.941 migrantes fueron víctimas y 1.357 personas fueron testigos presenciales. De esa cantidad, 224 eran menores de edad que viajaban con y sin compañía. Estamos viendo, es una cantidad alarmante, 224 menores. Entre estos efectos delictivos se encuentran, imagínense, estos menores expuestos a robos, lesiones, extorsión, secuestro y abuso de autoridad, ¿no? Siendo los estados con mayor índice de manera natural por la condición geográfica, pues el estado de Chiapas con 1.497 eventos y el menor, el estado de Querétaro, con tan solo 51 eventos delictivos. Lo anterior nos da un indicio que es precisamente en la frontera sur donde se comete el mayor número de abusos en contra de migrantes, de acuerdo a la REDODEM 2020, como bien cito en esta diapositiva, por favor. Esto que les hablo incluye este mapa donde se refleja este número importante de afectados, como bien dije, en el estado de Chiapas, con 1.497 casos, seguido del estado de Oaxaca. Si observan el orden geográfico, la ruta de migrantes incluye la denominada Bestia, es pues un recurso ferroviario de transporte de migrantes, donde estos niños, niñas y adolescentes no acompañados son víctimas de los abusos que acabo de mencionar. Si bien nuestro estado colinda con el estado de Oaxaca también y refleja una elevada cantidad, desafortunadamente, con 880 casos, Tabasco con 397 casos que son los 4 estados hermanos que se conjuntan en la ruta de los migrantes hacia la Unión Americana. Y en menor medida, el estado de Guanajuato, el estado de Jalisco, por su parte, en igual medida, el estado de México y Tlaxcala con 98 casos, y decíamos Querétaro con 51 y el estado del norte de Sonora con solo 55 casos. Por favor. Los problemas que enfrentan los migrantes, decía, estos jóvenes, imagínense expuestos a robos y extorsiones, ¿no? Jóvenes que adolecen de un criterio suficiente para tomar decisiones que les permitan surcar estos peligros. Uno de los principales peligros que menciono son los migrantes que viajan no acompañados, estos niños, niñas y adolescentes, y que pueden ser víctimas de estos robos y extorsiones durante su tránsito migratorio, producidos por distintos actores tales como delincuentes comunes, crimen organizado, así como parte de agentes estatales quienes les roban el dinero y las pertenencias que traen consigo, ya sea como una condición para permitirles continuar o simplemente como uno más de los delitos que afectan a los migrantes en tránsito. Recuerdo de la CIDH 2013, este sería uno de los principales flagelos, ¿no? Por favor. La Corte de la IDH ha señalado que la extorsión a migrantes es una práctica extendida a lo largo de las distintas rutas migratorias, mismas que con frecuencia sirven como contexto para otras violaciones de derechos humanos, en donde las políticas restrictivas y la corrupción e impunidad imperante de las autoridades de todos los niveles ocasionan que las personas migrantes en su tránsito por México deban pagar dinero a quienes los amenacen con entregarlos al Instituto Nacional de Migración, el INM. Entonces, es un gran problema que no solamente con la delincuencia organizada, sino con también las autoridades que pudiesen, con el uso de la fuerza y de la autoridad que manifiestan que la legalidad, pues cometer abusos en contra de estos niños, niñas y adolescentes no acompañados, que son, decíamos, una de las partes más vulnerables
de esta red social de migrantes hacia la Unión Americana. Tengo en compañía al doctor José Fabián León Gómez, el cual va a robustecer y a enriquecer esta presentación, que esperemos que haya sido de agrado a todos ustedes por un servidor. Muchas gracias. Doctor, muy agradecido. Al contrario, Muchas gracias, doctor Fabián. Continuamos con el tema migrantes, robo de infantes por migrantes. Vamos a hacer, se da la bienvenida al doctor Fabián, que también va a darle seguimiento al programa que entre el doctor Carlos y Fabián vienen juntos a colaborar con este centro para documentarnos sobre este tema. Yo voy a mencionar algo sobre lo que acaba de dar el doctor Carlos, que es cierto que los menores de edad sí son vulnerables desde el momento en que ingresan al país sin la compañía de un adulto, sí. Y es cierto que son extorsionados, no solamente por algún grupo delincuencial, sino por algunas autoridades. Pero también es cierto que cuando algún migrante o células de migrantes o una grande que se llamaba remesa madre, desde el momento en que estas poblaciones o masas de migrantes ingresan, todos de manera, en algunos casos forzada, burlando a las autoridades, estos son observados cuando ya pisan territorio nacional. Bien, extorsión, algunas situaciones ajenas, pero también son observados por grupos delincuenciales para obligarlos. Quien quiera aceptar el trabajo de manera obligada se suman con ellos. Pero a otros los sienta la codicia, les ofrecen dinero, les ofrecen vivienda, les ofrecen X situaciones. Y yo posteriormente, cuando dé el tema, yo hablé a un inicio que el doctor Carlos y el doctor Fabián son estudiosos de las leyes y respetuosos de los derechos humanos. Bien, yo lo veo desde otra perspectiva como seguridad y como militar. Voy a manejarlo de manera en que metamos el código penal, así como en los delitos que se ven envueltos cuando ellos tocan territorio nacional. Adelante, doctor. Bienvenido. Muy amable, gracias. Bueno, de acuerdo a la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que es el protocolo de Palermo. El protocolo de Palermo sirve para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, esto referente al año 2000. Mejor conocido, ¿verdad?, actualmente como Protocolo de Palermo, y es en la actualidad el principal tratado internacional especializado sobre la trata de personas. Como bien saben, es uno de los problemas de los migrantes, ¿sí? Anteriormente tuvieron que haber visto lo que es secuestro, robo, en este es la trata de personas, que realmente el tratado trata de prevenir, reprimir y sancionar a los delincuentes. En este caso no son delincuentes comunes, ya son células bien organizadas, comúnmente conocidas como crimen organizado, ¿sí? También los problemas que enfrentan los migrantes es la discriminación y abuso. La discriminación y abuso es por parte de, principalmente a veces, de las autoridades nacionales. En este caso se está tomando como referencia el país México, pero cualquier persona que transita en un país extranjero, a veces en el concepto de migración, que uno es migrante por pasar de un país, son vulnerables nuestros derechos, ¿sí? En este caso, estas personas, como entran de forma ilegal, por el hecho de no ser nacionales, encuentran a veces violaciones a sus derechos humanos, delitos, malos tratos, actos de discriminación, racismo y xenofobia, ¿sí? Según la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la referencia del 2013. Estos actos de discriminación vienen por un lado de parte de la sociedad civil que no quiere a los migrantes. Muchas veces aquí las personas que migran de la frontera sur, ¿cuántas veces son discriminados? En este caso tenemos una población migrante actualmente como hondureños, salvadoreños, inclusive ya de la parte de África están llegando a nuestro país, ¿no?
Entonces, estos actos de discriminación, pues no solamente es por parte de la sociedad civil, que no quiere a los migrantes, los estigmatiza y los criminaliza como delincuentes. Muchas veces ellos vienen en tránsito y si se llega a perder algo, pasa en la región un delito, es muy común que les echen la culpa a ellos, ¿sí? Por otro lado, se encuentran esos abusos, ¿no?, por parte de las autoridades, no solo migratorias, sino aquí abarcan esos abusos en los 3 niveles del gobierno, en donde frecuentemente los agentes de migración se valen de operativos de control y verificación migratoria, así como para abusar de esos migrantes que van en tránsito. Dentro de esas políticas migratorias aplicadas para el Estado mexicano, se ha implementado lo que se denomina una estrategia gubernamental para controlar el flujo de indocumentados en la frontera sur, con el fin de controlar la migración irregular. Lo anterior, lejos de controlarla, lo que está pasando es que se ha hecho que aumente el flujo de migrantes, y no solo vía terrestre, sino también vía marítima, principalmente por el lado de Tecumán, de Guatemala, hacia Salina Cruz, Oaxaca, y por Tenosique, en el estado de Tabasco. Ha aumentado las redadas para identificar a los migrantes que se encuentran en el país de manera irregular para proceder a su deportación. Al igual, es bien conocido, que lo hemos visto por las noticias, sobre caravanas de migrantes que antes utilizaban el tren, comúnmente llamado La Bestia, ¿sí? Actualmente en México se han endurecido las fronteras y ha habido una ampliación en la vigilancia de la frontera sur para todo tipo de persona que trate de entrar de forma irregular, ¿sí? Lo que incluye a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. El Estado mexicano ve el reforzamiento de la frontera sur a través de las redadas y la negativa de entrada de todo aquel migrante que no cuente con los permisos necesarios, como una medida de salvaguardar la integridad de los mismos. Sin embargo, con esta medida solo se exponen a los migrantes a mayores riesgos durante su travesía al buscar rutas alternas. Es decir, al recrudecer las medidas de seguridad el gobierno mexicano, pues obviamente los migrantes buscan rutas alternas. La idea de ellos y su meta es pues pasar por México con la finalidad de llegar del país del norte, es decir, a los Estados Unidos. En el caso de la migración infantil, que ha sido ahorita nuestro tema de exposición, el Estado mexicano ha firmado varios tratados y convenciones internacionales que aluden a los derechos del niño. Si bien este marco jurídico y administrativo ha creado, rediseñado y puesto en prácticas medidas emergentes de atención en materia de políticas públicas y de acuerdo entre países para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, solo lo ha hecho en su calidad de ciudadanos migrantes y repatriados, ¿sí? Esto es uno de los principales desafíos para asegurar el respeto continuo de los derechos básicos de toda niña, niño y adolescentes migrantes, no acompañados bajo su jurisdicción, a través de implementación de una política, en este caso políticas públicas, que cumplan efectivamente con la salvaguarda de esos derechos, so pena de recurrir inclusive en responsabilidad internacional. Aquí les vamos a mostrar un caso de lo que sucede actualmente en el país, en México inclusive. Bueno, aquí no sé si puedes checar, para que vean, aquí está el documento, casi. Nada más para que pongas nada más para que vean el link acá. Ahí nada más para que vean. No, para. Ahí. Nada más para que vieran, es la nota informativa en el cual usamos como referencia del caso de una mujer
que se encuentra en México y que le querían comprar y robar a sus hijos, ¿no? Hoy en día el precio, de acuerdo a este caso, es de 7,000 pesos, más o menos $350, ¿verdad? Porque muchas personas tratan de pasar a Estados Unidos con menores de edad, creen que es más fácil, o inclusive para usarlos para otro tipo de actividades ilícitas y delictivas. Entonces se les es muy fácil comprar o sustraer a los menores, si no los pueden comprar, sustraer para ese tipo de acciones delictivas. En este caso es una mujer, Antonia Portillo Cruz, hondureña, de 44 años. Aquí está el enlace de todo el seguimiento que se le dio, que es una mujer que quiere trabajar, pero le quieren robar a sus hijos para cruzar la frontera, ¿no? O sea, muchos se han valido de los menores, ¿sí? Niños, niñas y adolescentes, como estrategias para ir a otro lado. Inclusive hoy en día las noticias han visto que en el muro tiran a los niños, los pasan, o sea, de esa forma, ¿no? Y obviamente no acompañados de ningún adulto, ¿no? También tenemos que ver que como este punto, muchas organizaciones no gubernamentales, mejor conocidas como ONG, ¿sí? Entre ellas se encuentra un ONG, un organismo no gubernamental, como es el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, así como organismos internacionales como la CEPAL y la UNICEF para América Latina y el Caribe, han denunciado abiertamente esta problemática, ¿sí? De los niños, niñas, adolescentes, migrantes no acompañados que cruzan esta frontera, ¿sí? Se ha señalado una gran cantidad de personas, de niños, cuya situación migratoria en el país es irregular. Muchos de ellos, al ya no poder cruzar la frontera, que están en tránsito, ya se llegan a quedar aquí en nuestro país, que es actualmente la problemática que se está dando. Y es muy común ver a estos niños, a estos niños, niñas, adolescentes, de limpiaparabrisas en los 26 cruceros. Aquí estamos tomando como referencia la ciudad de Tijuana, ¿sí? Viviendo en la calle, mendigando sin ninguna protección, y por lo anterior es alarmante, porque todo este tipo de personas, de seres humanos, son víctimas de prostitución y explotación infantil, ¿sí? La ley, hablando un poco ya en lo jurídico, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes resalta las medidas especiales de protección que las autoridades deberán adoptar para garantizar esos derechos, los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad urbana. Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria. En tanto, el Instituto Nacional de Migración en México determina la condición migratoria de la niña, niño o adolescente en el Sistema Nacional DIF o sistema de las entidades según corresponda, deberá brindar la protección que prevé esta ley y demás disposiciones aplicables. Siempre buscando y ejecutando el principio del interés superior de la niñez, será una consideración primordial que se tomará en cuenta durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos, estas personitas, niños, niños y adolescentes, migrantes, en el que se estimarán las posibles repercusiones de la decisión que se tome en cada caso. Estas garantías de este proceso, es un proceso administrativo que se debe aplicar en los procesos migratorios que involucran a estas personitas, son los siguientes. El derecho a que se le notifique de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio. El derecho a que se le informe de sus derechos. El derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario especializado.
El derecho de la niña, niño y adolescente a ser escuchado y a participar en las diferentes etapas procesales. El derecho que le asista gratuitamente por un traductor o intérprete. El acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular. El derecho a que le asista una persona abogada y a comunicarse libremente con ella. El derecho, en su caso, a la representación en suplencia. El derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña, niño y adolescente y esté debidamente fundamentada. El derecho a recurrir la decisión ante la autoridad jurisdiccional competente y el derecho a conocer la duración del procedimiento que se llevará a cabo, mismo que deberá seguir el principio de celeridad. O sea, todos estos derechos es de acuerdo a un proceso. Es decir, cuando el niño, niña o adolescente, la autoridad, en este caso el Instituto Nacional de Migración, lo toma un proceso. Entonces, lo tiene que acobijar igual con el DIF de la entidad y tiene todo este seguimiento a los derechos para posteriormente regresarlo a su lugar de origen, es decir, repatriarlo, ¿sí? Pero entregarlo ya sea a la autoridad o a sus familiares. Es todo un proceso, ¿sí? De lo que platicábamos de los derechos, lo vamos a, sintetizar un poco, que para garantizar esa protección integral de los derechos, los sistemas nacionales, estatales y municipales del DIF habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibir a dichas personas. Asimismo, los estándares mínimos para que los espacios de alojamiento albergues brinden la atención adecuada. Es decir, todo lo que realiza las autoridades migratorias es salvaguardar los derechos, en este caso los derechos humanos. Como sabemos, los derechos humanos son los derechos básicos que por ser un ser vivo, ser un ser humano, tenemos derecho, ¿sí? Derecho de tránsito a la libertad, a la vida, ¿sí? Como lo maneja la Carta, el Acta de Derechos Humanos. El instituto, seguimos platicando que el Instituto Nacional de Migración debe siempre proporcionar información y colaborar siempre con el Sistema Nacional del DIF, ¿sí? Para garantizar en forma prioritaria esa asistencia social y protección consular a estas niñas, niños y adolescentes migrantes, ¿sí? Que se encuentran en el extranjero porque obviamente salieron de su país. Hay lo que platicamos, el proceso de repatriación, que también va de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y a su vez esas representaciones consulares coordinarse con el Instituto Nacional de Migración y con los sistemas DIF. Como ven, aquí actúan los tres niveles de gobierno, siempre, ¿sí? Desde la autoridad, en este caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? Trabajando con las representaciones consulares tanto de nuestro país como los países de las personas que entraron en forma irregular, hablando enfocadamente nada más a los menores, ¿sí? Y los sistemas DIF, que son los que van a dar el albergue en lo que te determina su proceso, pues garantizar su alimentación, su hospedaje, ¿no? Que tengan lo básico. En este caso, estos albergues no cuentan con lujo, simplemente es sus comidas, sus 3 comidas, una cama donde dormir, colchas o frazadas, simplemente lo básico para que estén bien. Es lo que hemos visto a veces en la televisión, pero que es insuficiente estos albergues. Por eso muchos de las personas huyen, porque es una gran cantidad, ¿no? O sea, y no se puede atender a todas estas personas, ¿no? Migrantes. ¿Sí? Ahora, aquí lo manejaríamos que en ningún caso una situación migratoria irregular de niña, niño o adolescente preconfigurará por sí misma la comisión de un delito, ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por el hecho de encontrarse en condición migratoria irregular. ¿Esto qué quiere decir? Que
Para el caso de la permanencia, bueno, el tránsito, la permanencia temporal en nuestro país de cualquiera de estas personitas, o sea, una niña, niño, adolescente, y que mi colega en las primeras diapositivas manejó lo que se manejaba, lo que era un menor, las edades, sí que se maneja un menor, no va a ser llegar a cometer un ilícito, no lo tomarán, ¿sí? No lo pueden prejuzgar por esa comisión o de los ilícitos que realizara por encontrarse en una condición migratoria irregular. Es decir, si cometen algo, pues obviamente tienen que ser juzgados, pero no tienen que ser preconfigurados, es decir, no lo tomarían como un antecedente. Por eso es que siempre lo que hacen es cuando los detienen, ¿sí? Lo que platicábamos, muchas personas dicen, no, pues son delincuentes, no. O sea, no son delincuentes. El hecho de que pases en forma irregular por nuestro país no te hace delincuente. Salvo que cometieran un ilícito, no sé, es lo que manejan lo de los robos, que a veces les echan la culpa, o inclusive las autoridades migratorias están facultadas, lo han visto, que para platicar con ellos, siempre invitarlos para que saquen sus permisos y que muchas veces los migrantes de cualquier naturaleza a veces sí son un poco violentos con las autoridades. Pero también existe la otra parte que ya platicamos de que sufren discriminación y abuso, muchas veces por las autoridades en los 3 niveles, ¿no? Y por último, pues las referencias bibliográficas donde fue fundamentado y apoyado este trabajo de investigación y presentación a todos ustedes. Y pues, doctores, es un honor tenerlos aquí en su centro Protección Preventiva. Les abre las puertas en cuanto ustedes determinen, deseen culturizar a la ciudadanía. Es bien importante lo que manejan los doctores. Yo les manejé a un principio que eran estudiosos y respetuosos de las leyes, así como de los derechos humanos, y se han dado cuenta del enfoque que tomaron al dar este taller, muy diferente a lo que manejamos nosotros en seguridad, pero todo va hermanado, porque las leyes nos lo exigen, que seamos respetuosos de los derechos humanos. Es una garantía que tenemos todo ser vivo. El respeto a la vida, al libre tránsito, y el hecho de hablar de migrantes es un tema totalmente extenso, y más cuando se trata de menores, de niños o menores antes de cumplir la mayoría de edad en México, son 18 años. Cuando ya pasamos a los Estados Unidos es de 21 años. O sea, existe una gran diferencia de culturas. Aquí en México, por ser paso constante hacia el vecino país del norte, nuestras leyes encuadran que los menores con cierta edad serán no eximidos de alguna responsabilidad penal como tal. Serán sancionados, conminados a evitar hacerlo. Y cuando es migrante, pues se tendrá que repatriar a su lugar de origen, aunque no lo hacen con la investigación debida. Los concentran y los pasan, por ejemplo, de Chiapas, y no los mandan por el Suchiate como entraron ellos, ¿verdad? Ya los mandan por con un transporte y con gente de migración para el vecino país del sur, Guatemala, Belice, etc. La subdirectora, la licenciada Ina Domínguez, les hace por su gran participación y agradeciendo el que estén ustedes aquí, les va a hacer entrega de un reconocimiento por su labor de difundir. Este taller es excelente. Ustedes son unas personas que conocen del tema y que respetan ante todo los derechos humanos, y pues agradecidos con ustedes. Adelante, licenciada. Bueno, buenas tardes. Es para una servidora y para el Capitán Refugio en este día 20 de diciembre del 2021 contar con la presencia de grandes personalidades preocupados por brindar a cada uno de ustedes los temas necesarios para
lograr proteger a nuestros niños. Es célula importante en nuestra sociedad. Fíjense ustedes que lo más importante que tenemos son nuestros niños. No importa que sean mexicanos, no importa que vengan en tránsito por la República Mexicana. Esta patria está preocupada y ocupada por salvaguardar la integridad física, la integridad moral de todos los niños, niñas y adolescentes que atraviesan o que permanecen por un corto, mediano o en ocasiones por un largo tiempo. Protección Preventiva Capitán Refugio Murillo Varela, a lo largo de un mes ininterrumpido, ha brindado temas muy importantes, tanto con explosivos, fuegos pirotécnicos, farderos, y en este caso el robo de infantes. Doctor Carlos Oscar, es un honor poder contar con ustedes el día de hoy. Me permito entregar una constancia a su brillante participación y gracias. Tema igual al doctor José Fabián León Gómez. Muchas gracias. Muchísimas gracias por contar con esta presencia el día de hoy. Personas sumamente ocupadas, sumamente comprometidas con la sociedad mexicana y, por qué no decir, más allá de nuestras fronteras. Derechos humanos es universal. Derechos humanos tiene como representantes y como embajadores a altas personalidades. Nos sentimos, el Capitán Refugio Murillo y una servidora, muy honrados, y lo digo a título personal porque hace un mes, el 20 de noviembre, empezamos con este proyecto que es para ustedes. Es con la finalidad de brindar talleres para poderles apoyar en situaciones futuras, a prevenir accidentes, a prevenir ser vulnerables, como el capitán lo ha mencionado en reiteradas ocasiones. Y bueno, esto no estaba en el guión, pero pues voy a aprovechar para nombrarlos oficialmente nuestros padrinos de este Centro de Prevención Preventiva. Y pues bueno, tenemos preparado un pastel, porque no hay celebración en México sin el tradicional pastel. No lo teníamos considerado en este momento y estar al aire con ustedes, pero son parte de nosotros, así como nosotros somos parte de ustedes, una gran familia de protección preventiva. Y pues bueno, sin más ni más, estamos preparando ya. Adelante. Sí, blancos, ¿de qué te ayudo? Ay. Pues bueno, estamos en vivo y este es nuestro pastel, donde pues todos nos acercaremos a soplar ahora sí la velita, porque no lo teníamos Adelante, esto es improvisado, sí. Ven, acércate para acá. Ella es una gran persona también, nos hace el favor y el honor de acompañarnos, chicos, pues soplen antes de que se acabe. Muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades a todos y gracias por acompañarnos en esta emisión del día 20 de diciembre. Pues padrinos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este mes y pues seguiremos con temas nuevos y continuaremos, pues capitán. Siempre la seguridad somos todos. Agradecemos a las personas que se encuentran conectadas, que están en YouTube, Twitter, Face y quien se encuentra presente vía Zoom también. Que tengan excelente tarde. Protección Preventiva Capitán Refugio Murillo seguirá dándoles temas diferentes, interesantes, muy importantes. Y vamos a tener como invitados personas como los doctores
gente que también forman parte de algunas instituciones aquí en Veracruz, en la Ciudad de México, estarán en este subcentro de protección preventiva. Agradecemos la atención y presencia. Buenas tardes a todos. Protección preventiva les recuerda que la seguridad somos todos. Eviten ser vulnerables. Buenas tardes.